Señor. Contentos de estar en la casa del Señor en esta mañana y damos la bienvenida a todos los que estamos aquí en este lugar y a aquellos también que están viéndonos por Zoom y por Facebook Live, que estamos tratando de realmente perfeccionar ese medio. Gracias a Dios por aquellos que están trabajando en ese medio y también trayendo esa habilidad de proclamar el Evangelio por todo el mundo. Es lo que queremos hacer. Cada vez que levantamos y abrimos las puertas de este lugar, queremos que el nombre de Jesús sea levantado, que sea exaltado. No hay otro propósito por cual estar aquí, sino que proclamar las buenas nuevas de Jesús, y eso nos motiva a estar acá, y aún en tiempos difíciles, aún acá en la ciudad. ¿Me puedes mover tu voz un poquito? I'm sorry. Nada más acá, se me cae realmente el gozo de estar acá y de estar realmente comunicando realmente este entusiasmo de estar acá, y como iglesia, aún en estos tiempos difíciles, especialmente lo que estamos acá viviendo en Harris County y Houston y Texas, que está otra vez con este virus que está queriendo sacar su cabeza para arriba, nosotros declaramos que el Señor tiene la última palabra y que y vamos a hacer las cosas obviamente con prudencia, como nos están pidiendo, pero también proclamando que el Evangelio de Jesús sigue para adelante, y vamos a estar con este lugar abierto hasta que Dios permita. Y esa es la declaración para adelante. Así que para que no estemos diciendo a ver si vamos o no vamos a estar caminando en ese camino de fe. Dice el Salmo 24: bendeciré a Jehová, ¿cuánto? En todo tiempo. Eso tiene que llenar tu boca. Dice: la alabanza será continua en mi boca. Dice: en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo. Esta mañana vamos a levantar en alto este nombre, al proclamar estas canciones, al adorar a Dios en canto y también en espíritu. Vamos a decir esas hermosas palabras: engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó. Esta mañana, si tú tienes alguna petición, si tú tienes algo en tu corazón, si tú tienes algo que está ocurriendo en tu vida, busca a Jehová, porque Él te oye y Él va a resolver esas cosas. Me libró de todos mis temores, dice la palabra de Dios. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen. Amén. Así, Señor, entramos en esta mañana con gozo, con regocijo, con gratitud en nuestros corazones, diciéndote que te bendecimos y te glorificamos, porque no hay Dios tan grande como tú. Y Señor, gracias por el poder estar en este lugar, abriendo las puertas nuevamente, declarando que tú eres el Rey sobre todas las cosas, aún sobre este virus que está atacando a todo el mundo entero. Señor, declaramos victoria sobre este virus en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar y alabar al Señor en esta mañana. Amén. Amén.
bendito Jesús. Las palmas. Lo podemos sentir. Amén. Cierra tus ojos en esta mañana en el lugar donde te encuentres y haz esta oración de adoración a nuestro Dios. Sé que estás aquí.
Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Amén. Tú estás aquí, Jesús. Aunque No te puedo ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás
La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tuviese no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Te seguiré por siempre hasta el fin, Señor. Amén. Amén. Qué lindo es pronunciar esas palabras de adoración y también de proclamación. La cruz de Cristo nos ha puesto algo para poder caminar para adelante y no volvemos para atrás. No vamos a mirar para atrás porque lo que está atrás, no sé si se acuerdan la historia de Lot y su esposa, ¿no? Cuando ella quiso mirar lo que estaba en su corazón realmente, que humanamente uno dice, tenía razón de mirar para atrás porque todo lo que estaba en sus manos lo tuvo que dejar, ¿no es cierto? Pero tenía que confiar totalmente en lo que estaba delante, que es el poder de Jesús que viene a hacer y transformar cosas que aún nosotros no tenemos idea. Pero qué lindo que estar en la casa del Señor, qué lindo que estar acá con un grupo de hijos de Él y también proclamando esto, como dijimos, por vía estos medios que tenemos, que son realmente bendición para poder traer la palabra de Dios a unas personas que nosotros ni vemos, solo Él lo puede ver. Y esta semana comenzamos una semana nueva, ya no puedo creer que estamos a julio 12, ya se va casi la mitad del mes de julio del 2020. Y acordémonos de la visión que comenzamos 2020, que vale repetirla realmente cuando podemos y que se vaya grabando en nuestros corazones, que aún en medio de cosas difíciles que hemos vivido este año, un año realmente difícil en tantas diferentes maneras, especialmente en lo que viene este virus que ha atacado a todo el mundo, ha cambiado realmente el rumbo de cómo estamos haciendo un montón de cosas, pero sabemos que tenemos esa visión 2020, que podemos esperar en Jehová, que podemos confiar en su palabra, que podemos saber que al confiar en su palabra, esa palabra trae prosperidad que sobre y abunda, y después trae una paz que realmente solamente el Señor puede dar. Así que es hermoso estar acá, lindo ver a Kathy, que estuvo fuera con unas operaciones y diferentes cosas. Te bendecimos, lindo verte acá en la casa del Señor. Y también así al mencionar, estamos orando por aquellos que íbamos a hacer una oración antes de entregar este micrófono a Pastor Carlos, que trae una palabra del Señor, pero estemos orando por aquellos que están infectados con este virus y que están aún pasando por el tiempo difícil de la transición, de la fiebre, de todas las otras cosas. Sabemos que aquí en Houston, como hemos escuchado en las noticias, los hospitales también se están llenando con personas que están batallando este flu, y declaramos que el Señor puede traer esa sanidad que Él solo puede dar. Así lo declaramos en fe. Hemos tenido una serie linda de la fe, de las diferentes cosas que el Señor puede hacer con cosas que aún no vemos como si fuera, ¿no es cierto? También recordemos, el miércoles vamos a seguir con el estudio. Estamos haciendo este estudio
de preparar el camino, que es realmente preparar el corazón de lo que está viniendo, cómo está el Señor haciendo subir cosas que están caídas y bajar cosas que están muy altas y aún tener, y sí, pues se pueden sentar, yo sé que están parados ahí, perdón, que están realmente con un mensaje de poder enderezar cosas que están torcidas. Así que el Señor tiene ese propósito. Recordemos también que el miércoles, como le digo, nos vamos a juntar acá para seguir ese estudio. Esta mañana el Pastor Carlos va siguiendo con ese estudio y vamos a tratar de a lo mejor concluir el domingo que viene con esta miniserie que empezamos. También damos la bienvenida a aquellos que nos visitan aún en este lugar por primera vez. Yo creo que Luis, primera vez que estás aquí. Bienvenido, Luis. Bienvenido. Estamos declarando que el Señor trae algo y deposita algo especial para tu corazón en este día. Así créelo, porque el Señor dice, cuando tenemos oídos para escuchar la palabra, es una palabra viva que viene, transforma la vida, aun cuando hay cosas que no están vivas. Así que declaramos eso sobre Luis, también sobre aquellos que a lo mejor no están viviendo ahí por el internet. Así que así lo declaramos. Bienaventurado el varón que no se sentó en sillas de escarnecedores. Este día vamos a también traer parte de nuestras ofrendas, vamos a traer nuestras ofrendas, que es parte de nuestra adoración al Señor, cuando estamos declarando que Él es el que nos provee y nos da la habilidad de crear riquezas. Es parte de nuestra adoración, de decirle gracias, Señor, y traemos estos diezmos y estas ofrendas para bendecir, también para seguir proclamando el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Sabemos que para mover cualquier cosa se necesita ese vehículo de las finanzas, y estamos declarando que el Señor, que ha sido siempre fiel con las finanzas de esta iglesia y de la iglesia del Señor en general, eso sigue para adelante, porque realmente es para traer gloria y honra a su nombre. Así que mientras hacemos eso, bien rápido vamos a cantar solamente 2 estrofas de lo que estábamos diciendo. He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y no volvemos atrás por ninguna razón cuando estamos haciendo eso. A ver si gracias al Señor por lo que Él hace en este día. Señor, entregamos así este tiempo, declaramos como estamos declarando, Señor, ese poder sanador que va a través de el poder de tu Santo Espíritu, que toca a todas estas familias, cuales estamos
orando y creyendo, Señor, que tú tocas sus cuerpos, que aún lo que está pasando, Señor, va en una manera de veloz, manera para recuperación de sus cuerpos, Señor. Declaramos que cada célula, cada cosa que tiene que hacer su función, Señor, funciona como tú lo has diseñado. Y Señor, aun cuando entran cosas en nuestra vida que tenemos que rechazar, así como este virus, Señor, declaramos que el poder de tu Santo Espíritu hace el trabajo, Señor. Gracias porque tu palabra muy claramente dice que por tus llagas somos nosotros sanados, somos hechos enteros. Y sabemos que esa declaración fue por la sanidad de nuestra alma y también por la sanidad de nuestros cuerpos. Señor, gracias por lo que tú haces. Gracias por este momento que podemos también declarar que tu palabra llena y trae ese propósito por cual tú quieres enviarla hoy. Señor, declaramos oídos abiertos para escuchar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así los bendecimos y va a pasar Pastor Carlos. Muy buenos días a todos y hay que desarmarse un poquito acá como para poder hablar. Vamos a tener el micrófono también. Sean todos muy bienvenidos hoy y vamos a orar y pedirle a Dios que su palabra hable en nuestro corazón. Cuando tiene el corazón preparado para escuchar la palabra de Dios. Oramos. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti y queremos que al abrir tu palabra en el día de hoy, Señor, podamos escuchar de parte tuya lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, oh Dios. Te pedimos, Señor, tener un corazón dispuesto a escuchar tu palabra y que tú sigas produciendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, oh Dios. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien. Entonces estamos en esta serie que le hemos titulado Preparar el camino del Señor, basándonos en un pasaje de la palabra de Dios que está en el Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 3. Y dice así el pasaje. Dice que está hablando de Juan el Bautista, cuando antes que llegara Jesucristo, Juan el Bautista estaba primero que él, entonces estaba preparando el camino para Jesucristo. Y entonces dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es lo que hacía Juan el Bautista. Lo que hablaba, estaba hablando de el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, cuando hablamos de pecados o cuando hablamos de que cómo iniciamos este camino de la fe, es el primer paso que tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De creer que nosotros podemos vivir por nuestros propios méritos, arrepentirnos de que creemos que podemos vivir sin Dios. Dios nos formó, Dios nos creó, y nosotros tenemos que vivir conforme a sus propósitos, al Creador del cielo y de la tierra. Entonces, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? De querer vivir una vida como a mí me plazca, sin considerar a Dios, sin tenerlo en cuenta a Dios. O sea, como decir, yo puedo hacer lo que yo quiero, y sí es una verdad porque Dios nos da esa libertad, pero de eso tenemos que arrepentirnos porque tenemos que vivir conforme a nuestro Creador, conforme al Dios que nos formó y que nos dio vida. Y esto es lo que está predicando Juan el Bautista, el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Como se siente mucho pum, pum, pum. Capaz que cambie el micrófono ahí para poder que no se escuche tan... Entonces, versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, y esta es la predicación que nosotros estamos desarrollando. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y entonces versículo 5 nos habla, dice que todo valle
se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos se enderezarán y los caminos ásperos serán allanados. Versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Eso es lo que nos llena. Verá toda carne la salvación de Dios. Nosotros hicimos un gráfico como para poder ilustrar. Esto está haciendo como una alegoría, está como en la parte que la podemos ver acá como figura. Esto no habla de un camino, sino que nos habla de nuestro corazón, como mencionó Pastor Samuel. En este camino que nosotros transcurrimos, está hablando que tenemos que hacer un camino derecho y recto para poder que el Mesías que pudiera entrar en nuestro corazón. Pero este camino, como vemos acá, tiene valles, tiene hondiduras. Y entonces nos está hablando, dice que tenemos que esas cosas que están bajas, tenemos que rellenarlas. Pero también vemos que tienen como montañas. Entonces también nos habla que las cosas altas tenemos que bajarlas. También nos habla de los caminos torcidos. Esos caminos torcidos tenemos que enderezarlos. Y también nos habla de un camino áspero que tiene que ser allanado. Está todo como figurando de preparar el camino para Dios. Esto que estaba hablando Juan el Bautista, de este arrepentimiento para que la gente se convirtiera a Jesucristo, nosotros tenemos que preparar nuestro camino, nuestra vida, nuestro corazón, porque Jesucristo viene. Jesucristo viene pronto. Todo esto que estamos viendo, que está aconteciendo, es lo que dice la palabra de Dios, de las cosas que habían de acontecer. Entonces, hoy más que nunca, vemos cómo la palabra se va cumpliendo al pie de la letra. Josué decía que ninguna palabra que Dios habló cayó a tierra. Todo se cumplió y todo se cumple porque es la palabra de Dios. Entonces estamos analizando de todas estas figuras que podemos ver en un simple dibujo, poder ver cómo muchas veces tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Si alguien no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, es lo primero que tiene que hacer para poder entrar en este camino, en el camino de la fe, en el camino donde Jesucristo es el Rey, en el camino donde su voluntad tiene que ser establecida sobre nuestras vidas. La primera decisión que tiene que tomar es poder recibir a Jesucristo. Ahora bien, una vez que recibimos a Jesucristo, que hemos aceptado a Jesucristo, Señor, yo me arrepiento de poder haber vivido una vida sin Dios, creyendo que yo soy el Dios, que yo puedo hacer lo que yo quiera, pero yo me arrepiento y yo quiero que tú entres en mi corazón, yo te entrego mi corazón, como todas estas canciones que hemos cantado, de demostrar el amor, que tú eres mi Rey, que tú eres mi Señor, que tú eres el que dirige mi vida. En este camino que hemos iniciado, probablemente uno ha conocido a Jesucristo 20 años atrás, otro 15, otro tal vez hoy día puede comenzar. En diferentes etapas de nuestra vida tenemos que seguir este camino, el camino de la fe, el camino de creer en Dios. La salvación es gratuita, la salvación no depende ni de usted ni de mí, sino que es un regalo de Dios, es un regalo de Dios y uno tiene que tomarlo. Ahora, en este caminar tenemos que caminar en fe. ¿Se acuerdan esa parábola que habla de las diferentes semillas? No diferentes semillas, era una semilla, pero caía en diferentes territorios. Y está ilustrando realmente cómo en uno cayó sobre espinos, en otro cayó sobre el camino, diferentes, pero en otro cayó en tierra fértil y produjo el fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces lo que vamos a ver hoy son estos caminos torcidos que como que figura como un paralelismo, es como que está el camino recto que Dios está diciendo, pero hay una voluntad de parte nuestra. Nosotros tenemos el poder de decidir, continuamente tomamos decisiones, continuamente. Y muchas decisiones nos pueden acercar a Dios o nos pueden separar de Dios. Esto que vamos a estudiar hoy día, vamos a hablar de permanecer en la fe,
de esto que podemos torcernos en la creencia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos va a hablar hoy día que no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que permanezcamos en la fe. ¿Usted había escuchado alguna vez hablar de la apostasía? Fíjense, la apostasía dice una definición, dice que es la acción de abandonar. Eso significa apostasía. Es una acción de abandonar. También significa desertar. Es como cuando se inscriben en el servicio militar o en el Army y entonces son parte del Army y dicen de un día para otro, yo me voy. Están desertando, no están siguiendo el compromiso que tomaron. También significa rechazar la fe cristiana. Eso significa apostatar. Y entonces, todo esto lo que estamos hablando es lo que vamos a ver, lo que la palabra de Dios nos va a hablar en el día de hoy. Cómo las advertencias que nos dan de no poder tomar decisiones para tomar caminos torcidos. Caminos que nos separen del amor de Dios, de la bendición de Dios, de lo que hemos confesado, de nuestra creencia, de no volver atrás, de no tomar caminos que nos desvíen para cualquier otro lado. El mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, Él va a venir, un día determinado Él va a venir para como juez y como Señor. Él va a venir a pedir cuentas. Entonces, arranquemos leyendo la palabra de Dios. Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 3, del versículo del 12 al 15. Le está hablando, fíjense que empieza diciendo, mirad. Es como diciendo, presten atención, observen esto, estén despiertos. Pero ¿qué tenemos que mirar? Y le está hablando a quién. ¿Qué lo quieren ustedes ahí? Se está refiriendo a los creyentes, porque dice a los hermanos. No le está hablando a la gente que no conoce de Jesucristo. Le está hablando acá a los hermanos. Y fíjense lo que les dice a los hermanos. Le dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Un camino torcido. Acá podemos ver cómo se puede torcer nuestra fe, cómo se puede torcer de lo que venimos creyendo, de poder tomar decisiones contrarias a eso, que nuestro corazón empieza a ver una incredulidad, de no creerle a Dios y de poder tomar una decisión de poder apartarnos de Dios. Ahora pueden surgir preguntas. Una pregunta sería, ¿yo me puedo apartar de Dios? La respuesta ¿cuál es? Claro que sí. Porque ¿saben qué? Dios nos sigue dando una libertad para poder decidir. Dios no cambia. Dios cuando puso a Adán y a Eva, les dijo las instrucciones, esto podés hacer, esto no podés hacer. Pero nos dejó un poder a nosotros para poder decidir, para poder tomar una decisión. Yo hoy vine acá voluntariamente. Yo no vine porque me estaban torciendo el brazo y me trajeron así. Yo vine voluntariamente porque yo tomé una decisión de seguir a Jesucristo y no quiero volver atrás. Entonces le está hablando a los hermanos y le está diciendo, mirad, observen que ninguno de vosotros dice haya un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Y fíjese, versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros, y me llama la atención porque dice cada día. Está hablando de algo cotidiano, de algo de decir, de animarnos, de exhortarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Estás pasando probablemente por un valle, por una dificultad? Hermano, fuerza, voy a estar orando por vos. Continuemos, sigamos juntos, continuemos en este camino de la fe. Eso es lo que está hablando, de exhortarnos, y fíjense, cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña, el pecado te traiciona. El pecado es lo mismo que pasó con Eva. Dice que vio el fruto, dice que a sus ojos realmente era algo codiciable, deseable. Lo deseó, lo codició, lo tomó, pero al final fue
un sabor amargo, un sabor a muerte. Aparentemente es como que te atrae, pero el pecado te engaña, el pecado te mira. Sigue diciendo versículo 14, dice, porque somos hechos participantes. Fíjense las palabras estas que nos hablan, que hemos hecho participantes de Cristo. Pero fíjense, acá está poniendo una condición, que con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjense, nos está hablando de una carrera. Empezamos hablando que Juan el Bautista estaba predicando para que pudieran recibir a Jesucristo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El comienzo de nuestra carrera. Si nosotros tendríamos que determinar de alguna manera y podríamos decir, bueno, ¿cuándo fue que vos naciste de nuevo? ¿Cuándo fue que vos recibiste a Jesucristo en tu corazón? Y probablemente algunos diga 20 años, 15 años, 40 años. Ahí empezó nuestra carrera. Pero fíjense lo que habla acá. Está hablando de permanecer en esa carrera. No es que yo decidí un día y después ya, hoy yo ya puedo hacer lo que quiero. Tengo que permanecer en Cristo Jesús. Tengo que seguir caminando cotidianamente en Él. Y eso es lo que está diciendo acá. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Comenzamos, pero tenemos que seguir esta carrera de fe. Tenemos que continuar caminando en fe. Y entonces, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si hoy estás escuchando la palabra de Dios, que nuestro corazón no se endurezca, que esté sensible a poder recibir su palabra, porque si solo recibimos su palabra, esa palabra produce frutos, produce cambios. En el mismo Hebreo, vamos a ver otro versículo en el capítulo 6, versículo del 6 al 12, dice, pero en cuanto a vosotros, nuevamente ¿a quién le habla? Oh, amados, a los de la fe, a los que están creyendo. Estamos persuadidos, estamos convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Fíjense en acá las palabras que hablan, que estamos hablando de esto del comenzar, del continuar, y queremos terminar con Él. Está diciendo que Dios no es un Dios injusto. ¿A usted qué le parece? ¿Dios será un Dios injusto? No. Sea alguien justo, sea alguien digno, sea alguien perfecto, sea alguien merecedor de gloria y de honra, es nuestro Dios. Dios no es un Dios que pueda mentir. Es imposible. Fíjese lo que le digo. La palabra de Dios nos dice que es imposible que Dios mienta. Es imposible. Y dice este mismo Dios, que es un Dios bondadoso, generoso, que dice que Él no olvida el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Él no lo olvida. Cada cosa que nosotros podemos hacer para el servicio de Dios, Él no lo olvida. No está ajeno delante de Él. Si hay alguien bondadoso, generoso, es nuestro Dios. Pero fíjense, presta atención a lo que dice. Dice que habéis mostrado su nombre habiendo servido. No está hablando de que servimos anteriormente, pero fíjense también lo que dice. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué es lo que nos está hablando? De continuar, de permanecer, de persistir. Conocí hace 20 años, lo serví hace 20 años, también lo serví hace 10 años, pero lo sigo sirviendo hoy. Permanezco, sigo en lo mismo, sigo en lo que he creído, en lo que he confiado, permanezco en el camino de Dios. No estoy tomando decisiones torcidas que me están apartando de Dios. Si uno mira para atrás, ¿qué es lo que puede ver? Que lo hice y que lo sigo haciendo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros permanezcamos, que continuemos, que crezcamos en la fe. Versículo 10, vamos al versículo 11.
pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud que hasta el fin. Nuevamente nos está hablando de este proceso, que ya lo recibimos, que estamos caminando, pero que tenemos que llegar hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquel que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia heredan las promesas. Fíjense que meditando en todo esto, meditando en los tiempos en que vivimos, meditando en las cosas que van pasando, estaba meditando sobre este versículo donde habla en Mateo, que le está hablando de las persecuciones que iban a venir a los discípulos y por las cosas que ellos iban a pasar. Y cuando leo estos versículos realmente me hago la pregunta: Señor, ¿yo estaré listo para esta época? Probablemente nos toque o probablemente no nos toque pasar por estas situaciones. Pero fíjense lo que dice Mateo capítulo 10. Fíjense las palabras de Jesucristo hacia sus discípulos. Y dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos van los gentiles. ¿Ah? Gentiles, ¿cierto? Versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Fíjense versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces fíjense las palabras que está hablando Jesucristo a los discípulos, que le está diciendo las cosas que van a pasar. Probablemente nosotros no lo pasemos, probablemente no haya persecución, pero lo que está, el escenario que está hablando acá, dice que es por su nombre. Es como que si vos decís que crees en Dios, probablemente te maten. Si vos decís no, por eso fíjense en el conflicto que hace acá. Dice que unos se entregarán a otro. No, es como si van a mi casa y yo digo, no, la que cree es mi esposa, yo no. No, agárrenla a ella porque ella es la que cree, yo no creo. Digo, ¿qué tan dispuestos estamos o qué tan lejos nosotros estamos de esas situaciones? Estamos hablando de permanecer en Cristo. Acá nos está mostrando un panorama que pasaron los apóstoles, porque esto lo pasaron los apóstoles, Pablo, Pedro, de todos los discípulos que hubieron en Jesucristo. El único que murió con una muerte natural fue Juan, el discípulo amado. Todo el resto fueron mártires, fueron aserrados, fueron crucificados, murieron de una manera terrible, murieron de manera terribles. La pregunta yo me hago es decir, ¿qué tan dispuesto estoy yo para padecer por el nombre de Jesucristo? Yo pienso, yo particularmente en mi vida, digo, me parece que estoy un poco lejos de todo esto. Probablemente estén cuando los hermanos entregan a los hermanos. Fíjense qué situación. Con todo esto que ha pasado con el virus, hemos visto cada reacciones que hemos tenido terribles. Yo tengo que cuidar y créame de corazón que nosotros venimos todos con máscara, queriendo cumplir lo que están diciendo, no queremos exponer a nadie, pero cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué tan dispuesto estoy yo por mantener mi fe, mi creencia? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a decir, sí, yo creo en Jesucristo? Pase lo que pase, yo he decidido seguir a Cristo. ¿Qué tan dispuesto estamos? Me hace pensar estos versículos.
si tendríamos que pasar esta persecución, ¿cuántos de nosotros quedarían atrás? ¿Cuántos de nosotros dirían, no, yo fui nomás, pero no te creas, no, si yo no creo en eso, eso es un cuento de hada? ¿Cuántos probablemente dirían, no, yo no creo en Jesucristo, yo no creo en la fe? Sí, yo dije, pero no es así. ¿Cuántos volverían atrás? Sería la pregunta. Hay un salmo, que es el Salmo 119, no se hagan problema que no lo vamos a leer completo, son un par de versículos, es el salmo más largo de la Biblia, y estaríamos hasta las 2 de la tarde, si ustedes quieren lo podemos empezar a leer. Y empieza diciendo, fíjense en el salmista, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Fíjense cómo estaba él, versículo 10. No, ¿qué versículo 10? Versículo 10. Versículo 7. 107. Ajá. Afligido estoy en gran manera. Él estaba afligido en gran manera. Vivifícame, le está hablando a Dios. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. El versículo 9. Mi vida está de continuo en peligro. Estaba afligido y ahora vemos que dice que su vida estaba en continuo peligro. Pero fíjate lo que dice, mas no me he olvidado de tu ley. Puede ser que esté pasando diferentes situaciones, diferentes circunstancias, diferentes pestilencias, pero no me he olvidado de tu ley. Dice, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Fíjese la circunstancia que está pasando el salmista. Está relatando lo que él está viviendo, que vinieron tristeza, vinieron angustia, vinieron persecución, lo querían matar, pero él que seguía firme. Pero no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo. ¿Y dónde dice? Hasta el fin. Fíjense lo que está hablando. Más allá de las circunstancias, más allá de los acontecimientos que todos pasamos por valles, todos pasamos por dificultades, por temores, por angustia, pero el salmista está diciendo acá, hey, por más que pase lo que pase, yo me he aferrado a ti y no me van a mover del camino en el cual he creído. La pregunta es, ¿qué tan sólido estamos? ¿Qué tan firme estamos? Viene cualquier vientito y ya decimos, oh, pará. ¿Cuál ha sido tu decisión? ¿Has decidido seguir a Jesucristo? Y la cosa es que tenemos que permanecer en Jesucristo. Hemos tomado la decisión más importante de nuestra vida, pero tenemos que seguir caminando. Estaba meditando en su palabra y quiero traer un ejemplo del rey Salomón. El rey Salomón fue la persona que vivió probablemente el mayor esplendor en el reinado de Israel. Fue la persona más sabia, fue la persona al cual Dios escogió, pero en el transcurso de su vida, después de ver todo lo que aconteció en él toma una decisión, y no fue una decisión muy correcta, fue un camino torcido. Y quiero leérselo, no lo tengo en el PowerPoint, pero quiero leérselo. Primera de Crónicas, en el capítulo 28, versículo 9. David, su padre, le va a dar las instrucciones a Salomón y le va a decir, hijo, permanece firme en el camino de Dios.
Primera de Crónicas 28, versículo 9, dice, hablándole David, el rey David a su hijo Salomón, y dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Son las palabras que el rey David le está hablando a Salomón, a su hijo. Salomón, tenés que entender algo. Si vos buscas a Dios, lo vas a encontrar. La palabra nos dice: el que busca, halla; el que golpea, se le abre, ¿cierto? Pero si vos lo dejás, Él también te va a dejar. Vamos a Primera de Reyes, a ver la decisión que Salomón tomó. El hombre más sabio, el hombre más entendido que había habido en su rey, en todo el reinado de Israel. Primera de Reyes, capítulo 11, dice: pero el rey Salomón amó, dice, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus ídolos, tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 600 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Micol, y a ídolos abominables de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Versículo 9, versículo clave: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, de Israel, que se había aparecido 2 veces. Fíjense qué historia. El rey más sabio, el rey más entendido, el rey que podemos leer los proverbios con la cantidad de sabiduría que obtiene cada letra, cada pedazo. David su padre le había advertido: Salomón, permanece firme, mirá que Dios escudriña todo, los pensamientos, las intenciones, Él escudriña todo. Pero Salomón empezó a amar otras cosas. Probablemente nosotros digamos: bueno, pero yo como tengo una mujer nada más. La pregunta es: ¿en dónde estás poniendo tus otros amores? ¿O a qué le estás dedicando tu amor? ¿A la obra de Dios? ¿O estás teniendo otros amores aparte de Dios? Pero vemos que este impresionante rey, como él desvió su corazón. Versículo 9: y se enojó Jehová con Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Se apartó, tomó un camino inclinado, tomó un camino que lo empezó a llevar de mal en peor. Empezó a tener las mujeres, y no solamente las mujeres, sino que empezó a ofrecer sacrificio a sus dioses. Y hizo las mayores barbaridades que uno se pueda comprender. El rey Salomón, ¿qué ejemplo? El poder permanecer, el poder continuar, el poder persistir. He decidido seguir a Cristo. Llueve, truene, relampaguee,
He decidido seguir a Cristo. No voy a ir para atrás, no voy a volver. Fíjense, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Lo que Pablo le habla a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Y fíjese, Pablo hablando a Timoteo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose alguno se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Qué es lo que pasó? Nuevamente, ¿qué es lo que ocurrió? Pablo, hablando a Timoteo, y le está diciendo: mira, el propósito de este mandamiento es un corazón nacido, un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida, de los cuales cosas desviándose algunos, ¿qué hicieron? Tomaron otro camino, se desviaron, se apartaron de los propósitos de Dios. ¿Se apartaron qué? A vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Nuevamente, una advertencia para nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Qué tan firmes estamos? ¿Qué tan sólidos estamos? Los vientos vienen, la lluvia viene. Eso es lo que nos habla de la roca, los que están fundados sobre la roca. Un fundamento sólido, firme. Esta pestilencia ha ocasionado desastres mundialmente, en la comunidad, en las iglesias. ¿Qué tan firmes estamos en los caminos del Señor? Nuevamente Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 6: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos que se hicieron nuevamente, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Nuevamente se desviaron. Hay un concepto que dicen, porque cuando uno habla de desviarse, no es que van a venir diciendo: no, vení que te invito a adorar al diablo. No es expuesto así. El desvío empieza con cosas pequeñas. El desvío no empieza con cosas como decir: hey, acá estoy. Empezás a dar un pasito para acá. Y cuando diste este pasito para acá, probablemente diste 2 más. Y cuando quisiste acordar y miraste para atrás, dijiste: wow, qué lejos que me fui. El desvío no empieza con algo que yo me levanto mañana y digo: no, es que decidí ya apostatar de la fe y desviarme. No. Empieza en pequeñas cositas. Pequeñas cositas. Miren, si usted y yo no oramos en la semana, no buscamos de Dios, queramos o no queramos, empezamos a dar pasitos. Pasitos que nos van separando de la comunión con Dios, de la confianza en Dios. Pequeñas cositas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, que las pequeñas zorras echan a perder todo el campo. ¿Por qué empieza? Cositas. Dejémonos de congregar, dejémonos de buscar de las cosas de Dios, y cuando queremos acordar no existe la iglesia. Pequeñas cosas. La palabra de hoy nos exhorta a permanecer en ese camino recto. Fíjense que cuando usted lee Los Reyes, hay una palabra que él habla, dice que él permaneció en el camino recto. Le habla del camino recto. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? Este camino derecho, recto, que nos lleva a Dios.
Y dice, no se apartó ni a derecha ni a la izquierda, permaneció firme y derecho en el camino de Dios. Y espero que todos también permanezcamos firmes en este camino de Dios. Seguimos con Timoteo. Timoteo tiene varias enseñanzas sobre esto. Segunda de Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y que dice que trastornan la fe de algunos. Se levantó una gente y empezó a desviarlo. Dice, no, ya la resurrección, ya, ¿qué están esperando ustedes? Ya ocurrió ya. O sea, empezó a desviar el corazón de las personas. Jesucristo viene, Jesucristo vuelve, Jesucristo viene a pedir cuenta. Fíjense que si no fuera así, el mismo Pablo habla, dice que si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Si no hay resurrección, si no hay un juicio, ¿para qué hacer el bien? Si todos van a tener la misma paga, no tiene sentido. Pero sí hay resurrección, pero sí hay un juicio. Y si hay un Dios, que hay un justo juicio, que solamente Dios lo puede hacer. Fíjense lo que dice, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Aparentemente, esto era bueno, pero ¿qué es lo que era? Aparentemente era derecho, pero no era derecho, era torcido. Otro proverbio, capítulo 4, versículo del 20 al 27. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Fíjense qué conceptos. Es lo que Dios está hablando hoy a nosotros. Ya estamos cerrando y culminando la meditación de la palabra de Dios. Le voy a dar una tarea. Yo quiero que ustedes lean Ezequiel capítulo 16 y déjenme que yo le dé una pequeña introducción. Está hablando de la nación de Israel y Dios está hablando, está representando de cómo la formó, de cómo la sustentó, de cómo la engrandeció. Entonces empieza hablando de su nacimiento y hace como una comparación a un bebé que recién nace y que estaba todo sucio y que estaba sin el cordón umbilical cortado, estaba tirado, pero dice que pasó él y la miró y la agarró y la limpió y empezó a crecer y se empezó a desarrollar. Y después hace otra imagen de una muchachita en su adolescencia, donde está creciendo, donde su cuerpo se está desarrollando, y entonces empieza a hablar de la hermosura que tiene de esta muchachita, pero está hablando de la nación de Israel, y está en su mejor momento. Está ya con vestiduras hermosas, con collares, con aritos, con uno acá en la nariz también que está de onda. Está preciosa. Pero en su mejor momento, ella agarra y empieza a tener otros amores. Y se olvida del que la agarró,
del que la limpió, del que la hizo crecer, del que la puso hermosa, se olvidó y empieza a adorar otros ídolos y deja a Dios de lado. Es una historia que cuando vos la lees, cuando cantamos esa canción que decía yo he decidido seguir a Cristo, y uno mira para atrás y uno puede ver lo que Dios hizo en su vida, y vos decís, ahora me encuentro saludable, me encuentro sano, me encuentro perdonado, me encuentro limpio, en el mejor momento probablemente que estás. ¿Qué vas a seguir decidiendo? O tal vez los logros que Dios hizo que alcanzaras, porque Dios dice que Dios quiere lo mejor para nosotros, y en nuestra vida Dios nos da capacidades, dones, talento, y muchas veces vamos logrando diferentes cosas. Todos esos logros, todas esas cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, después que nos encontramos tal vez en nuestro mejor momento, empezamos a vanagloriarnos, empezamos como a decir que nosotros lo hicimos, empezamos a olvidar de que Dios es el que estuvo en medio de nuestro. Empezamos a opacar lo que Dios hizo y ya soy yo, ya no es Dios, sino que soy yo. No es que yo soy muy bueno, es que yo he hecho esto, es que yo hice lo otro. Y empiezo a hacer cosas que me apartan de la presencia de Dios. Cuando yo leo esa historia en Ezequiel capítulo 16, Dios habla a mi corazón. Y Dios continuamente nos habla y dice, no te olvides de dónde Dios nos sacó, porque muchas veces nos olvidamos. Olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que está haciendo y lo que va a hacer por nosotros. Muchas veces tenemos mala memoria y nuestro corazón se empieza a torcer. Y ya la gente dice, no, es que Él hizo. Y no nos damos cuenta que Dios lo hizo para nosotros. Por eso le dejo de tarea ese capítulo 16 de Ezequiel. Es largo, pero con que lean hasta la mitad van a entender perfectamente lo que les estoy hablando. Dios ha hecho una obra preciosa en cada uno de nosotros. Y dice que el que comenzó la obra en nosotros, dice que la va perfeccionando. Pero llega un momento en nuestra vida como que decimos, no, fui yo. No, no fui yo. Es Dios obrando en mi vida. Es la gracia de Dios, el favor de Dios. Es la misericordia de Dios. De poder permanecer en los caminos de Dios. Quiero concluir con Hebreos capítulo 10. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Arrancamos así, ¿se acuerdan? Que Dios dice, no se olvida de todo el trabajo que hemos hecho en Jesucristo. Él no se olvida. Él no es ajeno a eso. Y fíjense lo que nos dice acá, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Versículo 38, fíjense lo que dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Más claro es la palabra de Dios. Y lo que está hablando es que en medio de lo que estamos viviendo, en medio de situaciones difíciles, ¿cuál sigue siendo nuestra decisión? He decidido seguir a Cristo, no voy a volver atrás. Llueve, truene, relampaguee, yo he decidido seguir a Jesucristo. O has tomado otra decisión de empezar a tomar un camino torcido que no va a llevarnos a nada bueno. Que Dios nos dé sabiduría en estos tiempos para poder discernir. Que nos sigamos alimentando, que sigamos buscando de Dios.
que sigamos nutriéndonos de Dios. Yo pienso que hoy más que nunca es un momento para estar sólidos y firmes en la fe. Según la palabra de Dios, los tiempos que van a venir son tiempos peligrosos. Son tiempos que se van a levantar personas teniendo apariencia de piedad. Son tiempos peligrosos, tiempos duros. Hablando también en relación a los acontecimientos que vienen climáticos, pestes, terremotos, inundaciones, son tiempos duros. De pedirle a Dios que estemos sólidos para poder llegar hasta el fin. Esa es la palabra de Dios que Dios ha puesto en el corazón, de no torcernos en diferentes caminos. Y recuerden esto, pequeñas cositas pueden ir separándonos. No sé si le ha pasado a usted que estando en el mar, vienen las olas, ¿cierto? Te golpea, 2 pasos para atrás, 1 para adelante, y viene otra ola y te golpea, y vas así, venís acá, y cuando mirás para atrás a ver dónde estaba tu familia, estaba atrás, pero ahora está allá. Y vos decís, wow, ¿en qué momento? Es que vinieron olas y te empezaron a golpear. La cosa es que si permaneciste firme o te dejaste mover con esas olas te fueron apartando de la fe, del camino de Dios. Yo si miro para atrás he podido ver mucha gente que ha quedado atrás. Y da tristeza, da dolor, por supuesto. Que estaban en la fe, que creían en Jesucristo. Pero uno después habla con ellos y dice, no, ya no voy más, ya no estoy más, ya no continué. Y voy a decir, wow, qué tristeza, qué lástima. Y puede ser que haya muchos hijos pródigos que vuelvan a los caminos de Dios, que vuelvan al llamado de Dios, a ese primer amor, que puedan volver nuevamente y reconectarse nuevamente con Dios y poder continuar esta carrera, este propósito que Dios le ha dado. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar, a pedirle a Dios que nos dé la fuerza de continuar, la fuerza de seguir, que estemos firmes, que estemos sólidos en Él. Oramos, papá, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos advierte. Cada cosa de la que está pasando ahora, actualmente, tú ya has hablado, tú ya lo has mencionado, tú ya lo has advertido. Papá, nos estás advirtiendo de esta apostasía que viene, nos estás advirtiendo de los caminos torcidos, de que probablemente muy livianamente empezamos a tomar decisiones que van separando de tu propósito. Papá, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, una solidez firme. Pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo de Dios esté llenando los corazones, trayéndole convicción, trayéndole seguridad. Papá, en el nombre de Jesús oramos por tu iglesia, por tus hijos, para que permanezcamos firmes hasta el fin, oh Dios. Te pedimos una bendición, Señor, sobre las iglesias de Jesucristo, sobre las iglesias de común fe, en el nombre de Jesús, oh Dios. Papá, en el nombre de Jesús pedimos por este virus que está ocasionando destrozos, pedimos en el nombre de Jesús, Señor, para que los cielos sean limpios, para que el aire se purifique, en el nombre de Jesús, oh Dios, para que la mortandad cese, en el nombre de Jesús, oh Dios. Y tú, Señor, probablemente sea uno de los últimos llamados que estás dando, para que la gente se vuelva a ti, para que entienda que no pueden vivir sin Dios, apartados de Dios. Hay un Dios creador del cielo y de la tierra, el cual nos formó, del cual quiere que tengamos comunión con Él. Bendita comunión, oh Dios. Gracias, papá. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, y realmente pedimos tu bendición, que tu gracia y tu misericordia nos acompañen, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana en Jesucristo, que la paz de Dios esté sobre cada uno de nuestros corazones. Amén. Bendiciones. Próximo domingo vamos a tener la cena del Señor, así que preparemos nuestros corazones para poder participar de la cena del Señor.
que es un festejo, que es una celebración que realmente hacemos. I was buried my shame. Who could carry that kind of weight? It was my